Ahorita mucho de lo que platicó Deepak, creo que la presentación que vamos a hacer, nos puso la barra como de esta, a esta altura, es súper interesante. Tenía además el acento, entonces ayuda mucho más. Pero creo que complementa mucho esta plática lo que estamos teniendo, que es un estudio, al final de cuentas, que realizamos a nivel global, junto con Adobe, alrededor de cuáles son los grandes retos que se tienen para integrar la inteligencia artificial en la operación, en la función del día a día del marketing, ¿no? Hay muchos conceptos que ya escucharon. Obviamente ella está en boca de todos, todo el mundo habla, todo el mundo platica, pero es pues, muchas veces como el sexo a los 11 años, ¿no? Todo el mundo dice, inclusive dijeron 80% de los mexicanos saben qué es eso, pero la realidad es que nadie tiene idea, ¿no? O sea, no porque utilizaste ChatGPT ya sabes lo que es. La realidad, el gran reto que se tiene hoy es, oye, pues está padre, está interesante, pero ¿en qué lo voy a utilizar? O sea, ¿cuáles son los beneficios de eso? Y si es una realidad que en México y en el mundo lo que está pasando es que se está democratizando la inteligencia artificial. Ya para que llegue a los consumidores, a las personas tan fácilmente, pues quiere decir que detrás de las organizaciones, en las grandes empresas como las de ustedes, están sucediendo cosas mucho más interesantes, muchísimo más profundas, ¿no? En una plática que tuvimos hace unas semanas en nuestras oficinas aquí en la Ciudad de México, donde presentamos un reporte de madurez digital, salió justamente que la inteligencia artificial está hasta arriba en la agenda de todos los directivos, es la gran prioridad, es el gran tema, ¿no? Y uno de los comentarios que hizo uno de los presentadores era: la inteligencia artificial se va a volver en la calculadora que todos conocimos y en su momento utilizamos, ¿no? Algunos, claramente ninguno aquí, utilizaban el abaco, pero cuando llegó la calculadora cambió drásticamente la forma de hacer las cosas, ¿no? Al final acabas haciendo pues, lo mismo, por lo menos en las etapas iniciales, pero realmente mucho de lo que decía Ivan es el potencial, ¿no? No es el beneficio de corto plazo, es realmente el potencial que puedes tener alrededor del uso de esto, ¿no? Aquí son ejemplos de cómo la inteligencia artificial y todo este tipo de herramientas están siendo adoptados y están siendo democratizados de una forma mucho más acelerada. Y obviamente los jugadores, las opciones, pues están acelerándose también, ¿no? El número de empresas que están jugando, el número de opciones, ya inclusive hoy empieza a ser uno de los grandes retos. ¿Qué herramienta voy a utilizar? ¿Qué tecnología voy a probar? ¿Con quién me voy a casar o no? Inclusive ya en la realidad ya hay que buscar, no he dicho, tener relaciones de corto plazo como los chavos, donde no hay que buscar el compromiso a largo plazo. ¿Por qué? Porque la historia puede ir cambiando, las tecnologías van evolucionando. Ayer estaba leyendo, por ejemplo, en un reporte que acaba de publicar, que participó en Devon, que decía: en México en lo particular tuvimos un crecimiento en el año pasado del 300%, un poquito menos, de empresas dedicadas a inteligencia artificial generativa, que es una tasa de crecimiento, digamos, todo es relativo, una de las tasas de crecimiento más rápidas o más altas que hay a nivel global, ¿no? O sea, realmente esto está cambiando muchos paradigmas, muchas cosas, muchos siguen en proceso de prueba alrededor de eso, ¿no? Y bueno, ya lo vimos, ya lo dijimos, la inteligencia artificial es una prioridad. La gente sabe que lo necesita, sabe que lo tiene que potenciar, que lo tiene que utilizar, pero ahora es en qué, cómo, qué requiere, ¿no? Esos son los grandes retos que estamos viviendo. Y la verdad es que sí nos pasa muchas veces de que suena muy bonito, suena padrísimo, pero en el día a día ya empieza a ser una historia totalmente diferente, ¿no? Sí se ve que la industria va a crecer. En términos de negocio, esto va a crecer. Las empresas dedicadas a inteligencia artificial van a ser realmente una nueva vertical per se en el ámbito tecnológico, van a generar muchísima plata. Y ya se está viendo también el impacto en las organizaciones. En los últimos 12 meses, en un estudio que hicimos en abril 2024 a CEOs a nivel global, en EY, uno de cada dos CEOs dijeron que están invirtiendo fuertemente en tecnología, en lo particular en inteligencia artificial, ¿no? Entonces ya es una realidad, esto está sucediendo. Y lo que se está previendo del lado de EY, un poquito la bola de cristal, estamos previendo que en los siguientes 10 años el impacto que va a tener la inteligencia artificial
en la economía, en el PIB global, va a ser como si el equivalente de que se hiciera todo un nuevo India. La economía de India en los próximos 10 años va a ser gigantesco lo que va a aportar a las economías globales. Y México no va a ser la excepción, todos nosotros lo vamos a vivir, lo estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo está esto impactando la función de marketing? ¿Cómo lo está impactando a todos ustedes en sus equipos en el día a día? No sé, hay que preguntar, hay que ver qué es lo que está sucediendo, cómo está impactando realmente en el negocio la inteligencia artificial. Entonces ahorita vimos que el 80% de los mexicanos dijeron que ya saben qué es la inteligencia artificial, y cuando nos compartió esto, que sabemos cuáles son los beneficios, pero queremos empezar con la pregunta más básica del día. ¿Y ustedes ya la están utilizando en el día a día en sus organizaciones? ¿Qué están haciendo? ¿Qué retos están viviendo? Entonces les voy a pedir si por favor nos pueden ayudar a contestar eso. Si allá en el equipo de producción me puede ayudar a presentar los resultados. Ahorita lo van a cambiar si no hay QR code. Ahorita lo van a poner. Ahí está, si lo quieren poner. Si nos pueden ayudar a contestar, se vale decir no, no lo estoy utilizando. Y no es en el día a día, no es en el ChatGPT, que algunos de ustedes probablemente lo tienen instalado en el celular, sino qué están haciendo ya en la función de marketing de su empresa, ¿no? Si lo están haciendo o no. Y si sí, ¿qué? ¿Y qué retos están teniendo? Porque ahorita justo estamos viendo temas culturales, temas de los trabajos en silos, la visión, la alineación de la organización, la lógica, la estrategia que se tiene que seguir, ¿no? Si porfa le puedes explicar ahí al... Ajá. Vamos a ver, llevamos 11. Vamos bien, porque esto está muy parejo, ¿eh? A ver, llegamos al 80% aquí. Exacto. Y va ganando Bueno, ya tenemos 38 personas que contestaron, la verdad, muy interesante lo que estamos viendo, ¿no? 2/3 partes de las personas que están aquí, de los CMOs que tenemos hoy en el foro, sí están utilizando inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa. Sin embargo, hay un tercio que todavía no. Por eso queremos empezar con esta conversación, porque no todos estamos en el mismo nivel de madurez, de entendimiento, y no es que no queramos, es que a veces simplemente no podemos, no sabemos por dónde empezar, ¿no? Hay múltiples opciones. Y ahora vamos a la siguiente, es de esos que dijeron sí, esas 2/3 partes, ¿en qué lo están utilizando? Porque vamos a ver si se alinea un poco a los números que nos estaba presentando, los casos que nos estaba presentando. ¿Le puedes poner siguiente, por favor? Validación de SEO, creación de contenido, optimización del outbound pitch, generación de imágenes y textos, campaña interna y externa, comunicado de empresa estrategia, lead optimization, análisis de leads convertidos, implementación de modelo, contenido, investigación, segmentar productos. Mira, este sí es algo un poquito diferente. Hacer bajadas creativas, presentaciones, generación de contenido, mejorar correos. Mira, esto es una buena, más para el día a día. Generación de imágenes, redacción. Si se fijan, sí son los casos de uso que ahorita Nipan estaba presentando en buena medida, ¿no? Y es que sí hay, ustedes como líderes de la función de marketing, tienen hoy muchísimo contenido, muchísimos datos que pueden empezar a potenciar, a optimizar, y las actividades que realicen en el día a día se pueden automatizar o acelerar drásticamente con el uso de la inteligencia artificial. Ya realmente los creativos, un poco a lo que decía Dipa, ¿no? Uno de los superpoderes que ustedes tienen es la creatividad. Eso, a final de cuentas, es una de las grandes áreas donde se está beneficiando y potenciando la inteligencia artificial. Si puedes poner la siguiente, por favor, porque ahora suena padre, pero ¿qué retos han tenido en esto? Que demás áreas ajenas a marketing lo entendieran, ¿no? Pues somos el bicho raro, no saben, no entienden, les pedimos dinero para inversión, apoyo y no nos pelan. Definición de qué herramientas utilizar, lo que les decía, porque si es una realidad, hoy ya no sabes cuál. Son tantas que dices, ching, pues todos los días salen nuevas. Y ayer te dijeron que te dicen, no, estas de hace como 10 días, ya salió una nueva.
aprender a sacarle más provecho, eso también es una gran realidad. O sea, en muchos casos inclusive las empresas sí están, y ustedes están frente al reto de decir, ¿cuánto le voy a poner? ¿No? O sea, no sé si 10,000, 5,000, 1,000,000 es mucho o poco, no lo sé. Y no lo sé porque no sé si voy a tener retorno sobre la inversión. Los casos de uso que estoy sacando no necesariamente van a pagar esto o no. Las conexiones vía API, que son temas tecnológicos, la priorización, alineamiento, todas las funciones involucradas, el resourcing, mucho lo que decía, el tema de alineación, ¿no? De cohesión, resistencia de las áreas usuarias, esa es típica, gestión del cambio. Puedes bajar un poquito, por favor. Contestaron aquí 24, ¿no? Validación de datos, alcance de información, opción de los equipos, promptear, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta es su realidad. Suena bien padre, suena bien sexy, suena súper interesante, pero uno de cada 3 que están en esta sala, hoy no lo están utilizando. Y 2 de cada 3 sí lo están utilizando en los casos de uso más comunes, pero están teniendo un montón de retos. Porque además es eso, no lo sé utilizar necesariamente, no me están dando el apoyo, no me están pelando, y la bronca es que el proyecto, el negocio, la empresa tiene que seguir andando, y los resultados sobre todo te los siguen pidiendo. Entonces es muy tentador el regresar y decir, bueno, luego lo veo porque está padre el gadget, pero mejor regresémonos a las viejas andadas, porque sé hacerlo y sé cómo llevarlo y sé cómo controlarlo, y eso es algo que dentro de la organización además sí está bien orquestado y sabemos cómo materializarlo. ¿Se puede regresar a la presentación, por favor? Ahorita ya podemos retar al rato definiciones de ella y súper. Con esto, ¿qué sí es una realidad? La inteligencia artificial generativa sí está definiendo, redefiniendo, como le queramos decir, el marketing, la función del marketing en todas las organizaciones, sin importar el giro, sin importar el tamaño, sin importar el origen. Realmente esto se está viviendo y se está aplicando alrededor de toda la operación de la función de marketing. Y eso está sucediendo hoy. Unos van más avanzados, otros no. ¿Y cómo está sucediendo esto? Hoy esto nos está permitiendo justamente brindar experiencias hiperpersonalizadas, ¿no? Ahorita hablamos de segmentación de productos, y si se fijan en los casos de uso, no necesariamente salió a ese contexto de la segmentación y la hiperpersonalización de los servicios. Y esto en un contexto multicanal o omnicanal, como se quiere decir. También nos está permitiendo sacar información mucho más rápido, mucho más potente sobre nuestra operación, sobre el consumidor, sobre los patrones de consumo, sobre lo que está sucediendo. Nos está permitiendo casi en tiempo real, y ahorita platicaba Iván el ejemplo de Iberia-Obus, el cambiar los precios, el cambiar la conversión, el tomar acciones que a veces, pues, por muy ágiles que fuéramos, había un cierto lag, y hoy ya estamos pudiendo hacerlo de una manera muchísimo más acelerada que lo que hacíamos históricamente. Y esto es donde ya empezamos a cambiar completamente la conversación. ¿Por qué? Porque esto sí está generando un retorno sobre la inversión. Esto sí está sonando en la caja, que últimamente es el objetivo que tenemos. Y Juan, al final nos está permitiendo romper paradigmas de experimentar cosas que no nos atrevíamos por costo, por tiempo, por elementos que al final del día hoy a través de la inteligencia y de la generación inteligente podemos abrir mucho más antes de tomar una decisión y poder llevar. Inclusive hoy, no sé si ya lo habían escuchado, pero y nosotros por ejemplo en EY lo hicimos, nosotros ya creamos una plataforma donde nuestro equipo de research, en vez de ir al campo, en vez de ir a levantar información inmediatamente, ya tenemos shopper personas, consumer personas digitales. Le cargamos información de research que hicimos global, le cargamos información de fuentes externas y súper rápido empezamos a validar ciertas hipótesis, a experimentar. Y pues, es direccionalmente correcto, porque como bien lo decíamos, el lado humano nunca lo vas a perder, pero direccionalmente te permite rápido empezar a descartar ciertas cosas en cuestión de segundos, ¿no? Y entonces ya cuando sales a campo a hacer el research, ya vas con un research mucho más dirigido, mucho más costo efectivo, mucho más eficiente, mucho más productivo, ¿no? Y es lo que es el no-brainer. Todo lo que se puede hacer es una fracción de tiempo y de costo.
pues la realidad es que sí hay un montón de potencial alrededor de esto, y es el medio, no es el fin. Pero ¿qué está pasando? Y esto es una realidad. El 90% de las inversiones que se están haciendo en esta tecnología, en potenciar la tecnología, en las grandes empresas y en las chicas aún más, es alrededor de casos aislados, son pruebas de concepto, es el vamos a probar, es el vamos a ver, oye, pues esta campaña la vamos a correr así, pero el 99% restante vamos a seguir con el mismo camino, porque tenemos que ir entendiendo y probando y contextualizando los beneficios que puede tener de acuerdo a la realidad que tenemos como empresa, como organización. Eso es uno de los grandes retos que estamos viendo. El principal reto que estamos viendo en las empresas es, y está bien, todos están echando el clavado, pero ¿qué está pasando? Tengo pocos pesos, y esos pesos, pues en el prueba y error, te empiezan a cuestionar, te empiezan a retar, y eso lleva a que el CFO te empiece a cerrar la llave, la puerta, el CEO ya no te la empieza a comprar, ¿no? Y entonces, pues lo que creíamos que podía ser una ventaja competitiva o algo que iba a generar mucho mayor valor, pues empieza a restringirse como una oportunidad realmente real dentro de la empresa, por lo menos en el corto plazo. ¿Qué estamos viendo es, y en EY es algo que estamos justamente empujando mucho, es hacer un readiness assessment, ¿no? Cuando todos nos ponemos a hacer deporte, oye, yo mañana voy a hacer el maratón, sí, yo quiero ser ahora Ironman, está muy de moda, quiero ser el Ultra Trail, y quiero hacer, pues no es que mañana se van a poner a correr y le van a dar, y se van a quemar en los 30 segundos. Lo primero que haces cuando llegas a Sport City o a cualquiera de estos gimnasios es, pues vamos a hacerte por lo menos un check-up de 30 segundos para ver, pues cómo estás, porque te tengo que hacer un plan de entrenamiento asociado y alineado a eso, para let's set up expectations, para ti, ¿no? Pero para que tú a su vez lo puedas hacer dentro de la organización y te permite entender dónde tienes que trabajar más. Tú puedes querer hacer 1000 cosas, pero la tecnología no tiene la capacidad o no tenemos los fondos. Entonces, ¿qué alternativas tenemos de seguir alrededor de eso? Y un tema central es que el tema de la gobernanza interna de la organización, porque al final del día no puedes democratizar el uso de la tecnología sobre cómo vamos a llevar AI, pero por otro lado tampoco lo puedes centralizar, ¿no? Entonces, al final del día, ¿qué tanto en el gobierno vas a dejar que las propias áreas puedan tomar decisiones a generar elementos, pero por otro lado también no desviar la atención y el foco ni la alineación que decía Ivan, porque si no al final del día empezamos a jalar para todos lados y eso genera que de repente tanta inversión en tantos temas de AI, mejor corto de raíz, porque no necesariamente nos está ayudando a lograr. Entonces, la línea es muy delgada y en ese sentido mucho de lo que hemos visto tanto en el éxito y en el fracaso es encontrar en la propia alineación de la organización dónde sí y dónde no vamos a abrir y permitir que esto pueda manejar, ¿no? Y vamos a hablar más adelante porque al final tiene que ver mucho en las personas y en el prompting que ustedes decían, ¿no? Que tanto sabemos preguntar y llevar a donde queremos y no desviar la atención de realmente el lugar que queremos. Aquí sí el problema está entre la silla y la computadora, ¿no? Por muchos casos. Entonces, ¿qué estamos viendo como grandes retos, ya realmente en un contexto más terrenal, en el día a día, de hacer esto realidad, ¿no? Y este es el estudio que realizamos junto con Adobe, para la adopción por parte de los CMOs de inteligencia artificial y en lo particular la inteligencia artificial generativa, ¿no? La gestión de la experiencia y toda la parte de privacidad y relacionamiento con el cliente, ¿no? Los clientes, ahorita lo vamos a comentar, pero los clientes obviamente tienen que estar al centro de todo lo que estamos haciendo, tenemos que ponerlos adelante y de ahí construir para atrás, y hay que ser súper transparente con los clientes. La gente ya sabe, ya lo vive, pues por eso es que ChatGPT, la adopción que llegó a los 100 millones de usuarios fue tan acelerada. Ya todo el mundo sabe cuando está hablando con un robot o no. Segundo, el transformar a los empleados en grandes embajadores, a los colaboradores, al equipo de marketing. Hoy tienen ustedes un rol súper potente de que marketing se ponga realmente al centro, pero parte de las personas. Y no solamente es el prompting, es que se la crean, que no sientan que, pues, como que es ChatGPT o GenAI o lo que fuese es mi frenemy, ¿no? Está padre porque ahorita me hace la chamba más rápida, pero mañana me va a dejar la chamba, ¿no? Y tercero es establecer este tema de gobierno dentro de la organización. Entonces, en ese reto número 1, hoy
Los consumidores saben, están dispuestos, al revés, dicen, perfecto, yo prefiero interactuar pues, con un chat. Lo único que sí te piden es ser muy claros seamos claros que estoy hablando con un robot, no hay bronca, ¿no? ¿Por qué? Porque no me entiende. O sea, hay 2 o 3 cosas, hay 2 o 3 jiribillas que no me acaban de entender y entonces empiezan a generar esas frustraciones. Y que trates de decir, no, sí es una persona y es Wendy y es Luis. No, seamos más realistas y está bien que interactúen, pero el momento de la interacción human to human en ciertos momentos de verdad es crítico y tienen que saber que tienen esa capacidad, esa habilidad de poder llegar a ese tema. Los consumidores, y esto son datos que se realizaron, son datos de un estudio que realizó Adobe igual a nivel global en 2023, están en un proceso de convergencia. Pues todavía estamos en el 1 de cada 2, un poquito más de 1 de cada 2, ¿no? Pero 1 de cada 2 consumidores piensan que la inteligencia artificial generativa les va a permitir tener experiencias mucho más personalizadas. Dicen, no, está padre, porque sí va a ser mucho más tailor-made. Y los datos a veces varían un poco entre gráficas, pero al final de cuentas direccionalmente están dando una buena idea. Segundo, que el contenido va a ser más relevante a sus experiencias. ¿No? Siempre doy una anécdota de un banco que me mandaba constantemente seguro para perros y les decía, pues es que no tengo ni perro, entonces empecemos por ahí, ¿no? Y tercero es cómo va a empezar a evolucionar los productos, los servicios de las organizaciones derivados del uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque van a entender mejor, van a entender mejor mi ciclo de vida, mi momento de vida, mis necesidades, etcétera, etcétera. En este sentido, ¿cuáles son los grandes takeaways y las grandes recomendaciones que les damos para los que están probando, los que ya son masters, volteense por los demás y por pásenles algunos tips, sino los que están probando o los que no han intentado o van a empezar a intentar? Es asegúrense, muy en línea con lo que presentaba el par de Steve Jobs, ¿no? Asegúrense de poner al humano, al cliente, al centro de todo esto y que haya una experiencia de marca que sea relevante. Y para esto es ser transparentes. No hay problema. El consumidor lo que sí quiere es no me trates de engañar, no. Y más hoy que ya saben perfectamente. Alinearlo a las expectativas. ¿Dónde sí quiero hablar con una persona? ¿Dónde no? ¿Dónde sí quiero tener un tipo de que hagas uso de mi información? ¿Vale? Porque me conviene, porque me vas a hacer la oferta específica. ¿Dónde no? Aquí no quiero que te metas porque esa experiencia wow se convierte de que ¿no? Ya te estás metiendo en temas muy privados, personales y no me interesan, ¿no? Muchos de nosotros hoy, digamos, estamos muy acostumbrados, ¿no? De todas estas noticias que nos salen, porque nos están escuchando los distintos devices, pues a veces puede ser una buena noticia, pero a veces es un tema de ya se está metiendo en lugares donde no me está interesando tanto, ¿no? El beneficio para el cliente siempre tiene que estar al centro, porque ahí es donde se va a generar el valor, ¿no? Para ellos. Y sí amplificar la parte creativa. Ahí estamos platicando con Alex, ¿no? De cómo se puede potenciar muchísimo más la parte creativa, pero sin dejar de lado el lado humano. Nosotros lo vemos en el equipo de diseño que tenemos, inmediatamente te lo dicen, eso lo hiciste con ChatGPT o lo hiciste con Midjourney, eso, pero se ve así directito. Está padrísimo, pero ya nos damos cuenta, o sea, ya se ve o es demasiado perfecto o tiene esas connotaciones de la bandera de Estados Unidos que estaba platicando ahorita y para que dices, ni al caso, ¿no? O sea, nunca hubiera esperado eso. Segundo reto, ¿no? Que les decíamos, las personas. 8 de cada 10 colaboradores, ¿no? Sí están previendo y saben que la inteligencia artificial les va a liberar tiempo. En algunos casos para poder disfrutar más la vida, pero en otros casos para enfocarse en actividades de muchísimo mayor valor, ¿no? Lo peor, lo que más odian es estar procesando las bases de datos porque tecnología no lo tiene totalmente repartido en diferentes plataformas, muy integrada, y entonces dedico 8 horas para llegar a ese dato que me hubiera tomado 5 minutos sacar el análisis, pero tenía que preparar la información. Esto sí te lo está acelerando, ¿no? ¿Y qué hemos visto? Esto es un estudio que realizamos con la Escuela de Negocios ahí de Oxford alrededor de la transformación digital y
qué nos dimos cuenta? Es que las empresas que ponen al humano, a la persona al centro de toda transformación, de todo cambio, y que todo gira alrededor de esa persona, está hecho para que lo entienda, que entienda cómo sacar provecho, que lo pueda potenciar, que entienda que no es el enemigo, van a ser muchísimo más exitosas en la integración, en la adopción, en las inversiones. Van a ser muchísimo más eficientes y va a ser mucho más sostenible cualquier cambio que se esté haciendo. Es fundamental poner a los colaboradores alrededor de esto. ¿Qué es lo que creemos y qué es lo que vemos? Bueno, los colaboradores deberían de volver los grandes embajadores, deberían de entender el beneficio, el potencial que tienen y el rol que tienen ellos, no solamente para integrarlo en el día a día, pero además para realmente promover el uso de esta tecnología dentro de las organizaciones. ¿Qué debe de suceder desde su rol? Ustedes tienen este poder de toma de decisión. Fomenten el upskilling. Todo el mundo debería estar invirtiendo hoy, no solamente en el caso de uso y en la herramienta, pero en que la gente sí llegue a ese 80 y por qué no 90 y 100% de respuesta de ¿sabes qué es inteligencia? Sí. ¿Sabes para qué te puede beneficiar en tu rol? Sí. Pero no en el nivel 10.000 pies, sino en el tema terrenal de que entiendan muy bien y que puedan discernir bien el retorno sobre la inversión y las acciones que deben de realizar en cada una de estas cosas. Sí. Ahí pusimos, por ejemplo, en el caso de EY tenemos una plataforma que le llamamos EYQ, donde tenemos todo un plan de capacitación interno, y entonces la gente, lo que hacemos es que podamos practicar, desarrollar, y en cada momento estamos haciendo cursos, porque es muy importante permitirnos pensar y hacer experimentación alrededor de eso. Entonces, mucho de esto, cuando lo pensamos hacia los colaboradores para poder generar la eficiencia o lo que queremos alcanzar, evidentemente es fundamental. Entonces, lo que está diciendo Juan es crítico y vale la pena darse esa oportunidad de abrirlo en un ambiente, en un modelo seguro donde podamos experimentar, establecer y al final pues, nos lleve al lugar que estamos. ¿Qué es lo que se ha dicho? Es empezar con contenido, empezar esos casos de uso. Ya están los no-brainers, están los casos de uso clarísimos. Empecemos por ahí, no reinventemos la rueda, ¿no? Utilicemos métricas para comparar, ¿no? Y eso es súper importante, el demostrar rápidamente cómo sí está aportando valor, y aunque sean granitos de arena, esos granitos de arena pueden transformar. Y por último, sí empujar y posicionar a personas como pioneras en la integración de la inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa dentro de la función de marketing. Tercero, alrededor de la organización. Hay que establecer muy claro el gobierno. Hace unos días estaba platicando con una aseguradora en México y me decía es que ya hay múltiples áreas que están haciendo pruebas, ya no solamente marketing, sino múltiples áreas que están haciendo pruebas y casos de uso y conceptos y demás dentro de dentro del entorno de inteligencia artificial, y ya se está volviendo un relajo. ¿Por qué? Porque ahora la tecnología no solo no tiene la capacidad, sino ya tienen que empezar a ordenar y se empiezan a generar un montón de problemas con efecto bola de nieve que lo único que van a llevar es que se cierren las compuertas. ¿Por qué? Porque empezamos a poner información de la empresa allá afuera, porque no estamos teniendo los protocolos de seguridad necesarios, porque no estamos teniendo el criterio y el entendimiento de que lo que tú pongas en ChatGPT o en cualquiera de las herramientas te está perfilando de manera directa. Si es información de la empresa, mejor aún, ¿no? Entonces hay que ser muy ordenados alrededor de esto, hablarlo, colaborarlo, integrarlo, ¿no? La seguridad de la información y el gobierno, hoy la prioridad número 2 dentro de los boards de las organizaciones a nivel global, derivado de estos grandes retos que están enfrentando, porque están enfrentando todos los días. Probablemente todos ustedes en sus equipos tienen a gente que están utilizando esas herramientas y no están pensando en eso. Ellos dicen, me está haciendo la vida mucho más fácil, y no se están dando cuenta que están exponiendo a la empresa hacia afuera y exponiendo al área hacia adentro. ¿Por qué? Porque va a llegar alguien y va a cerrar la puerta, ¿no? Y más aún, ahí hay un tema súper importante a nivel tecnológico, que es una de las áreas que también experimentamos mucho, es alrededor de los datos, ¿no? Porque hoy vemos muchas organizaciones que están diciendo, bueno, pongamos por encima esta parte de la inteligencia, pero también los datasets y toda la estructura que tenemos de datos no es la que necesariamente permite poder llevar a ese plan. Entonces hay un gran esfuerzo antes de empezar a ver cómo lo potencias en ordenar muy bien
el tema de datos, porque como bien dice Juan, o sea, más allá de exponerlo, que finalmente es muy importante y es lo que va a generar la potencia cuando ya lo vemos interactuar en el mundo, realmente hacia el interior, el reto, uno de los retos más importantes de tecnología es cómo generalizo y puedo poner esos datos a disposición para que esta inteligencia pueda realmente tomar buenas decisiones. Si no, me la tengo que pasar, como muchas organizaciones también hemos visto, teniendo que validar aquello que se esté generando con ella y no necesariamente pues, es el lugar que quisiéramos aprovechar y llevar para eso. ¿Y por qué ya estás en vivo? Ahorita, por ejemplo, hicimos unas pruebas con un banco aquí en México para un chat, ¿no? para el ejecutivo, que tuviera una herramienta en vez de llamar a un contact center, que tuviera rápidamente una herramienta de consulta. Y para no hacer cuento largo, lo que nos dimos cuenta es garbage in, garbage out, ¿no? Y como decía la autora, al final de cuentas, ¿por qué voy a esperar que el resultado sea mejor si últimamente fue el humano que lo creó? ¿Y qué es lo que está pasando? Tú cargas información, cargas tus políticas, cargas tus procesos, cargas data desestructurada, estructurada, pero mucha de nuestra información misma es contradictoria. Nosotros nos damos cuenta, la herramienta no se va a dar cuenta. Entonces de repente te dice A y de repente te dice B, la misma pregunta, es absurdo. Entonces eso lleva a 1000 problemas y como tú, como usuario, si no te coacharon, si no te enseñaron que, pues créele, pero aún así medio chécale, si ya dices, este sabe más que yo, vas a repetir como periquito la tontería que te está diciendo. Y no lo corregimos. Y todo el esfuerzo que se invirtió en empezar a ganar adeptos, en un segundo se te cae. O lo que ahora en los entrenamientos de prompting, engineering, lo que hacen, ¿no? O sea, ya me generaste algo, hago la pregunta para validar aquello que me responde, ¿no? Entonces al final esa inteligencia de cómo preguntar y cómo establecer esa mecánica es lo que realmente nos puede ayudar a determinar si lo que estamos generando es el lugar correcto o no que queremos. Y no porque lo sepamos, pero al final del día creo que en ese sentido la parte humana no la vamos a cambiar, pero sí es muy importante no dejarnos ir a la primera y como naturalmente lo hacemos en ChatGPT, ¿no? Que terminamos 2, 3 preguntas muy sencillas y con eso creemos que es la verdad absoluta, cuando en realidad ya lo llevamos al ámbito empresarial y lo hemos visto en varios casos de uso, pues como les digo, la parte de esos entrenamientos de prompting y cómo llevar a preguntar a la inteligencia está siendo muy sólido el hecho de preguntar para validar los datos, ¿no? Pues ya genero primero, pero tengo que hacer preguntas que me ayuden a validar aquello que estamos generando. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos? 3, con base en este estudio que hicimos. No es sexy, no es divertido, pero siéntense 5 minutos a pensar en los riesgos que pueden tener, que pueden correr y establezcan una regla de qué podemos hacer para mitigar esos riesgos, qué controles podemos establecer. No quiere decir que no se use, simplemente es definir ciertas reglas del juego. Segundo, sí establecer puntos del control. El make or check no está en más validar. Y ya lo hacemos al final de cuentas hoy en el día a día. En muchos de los procesos que estamos haciendo en la función de marketing, a final de cuentas, cuando está revisando la parte creativa, cuando está revisando los datos, cuando está revisando el pricing, pues hay un make or check. ¿Por qué voy a dejar pasar eso sin una validación? Pues lo hizo la computadora. No, hay que validar, hay que controlar, ¿no? Y hay que organizar las prioridades. Escojan bien las batallas, cómo vamos a ir integrando esto en la organización desde una perspectiva de retorno sobre la inversión, de los riesgos que van a incurrir, de la lógica donde podemos sacar mucho más potencia alrededor de eso. AI, como decíamos, llegó, se va a quedar, va a ser la nueva calculadora, mucha analogía, ¿no? Y ustedes sí tienen un rol clave que pueden jugar o no. Ustedes se pueden volver realmente los grandes embajadores, los grandes pioneros del uso de esta tecnología dentro de las organizaciones. Por lo que decía Iván, porque tienen muchísima información ya, porque ustedes tienen múltiples casos de uso que además son muy visibles afuera y adentro de la empresa. Ustedes pueden ser de los grandes promotores de la eficiencia, de la productividad, del incremento y del crecimiento de la organización en términos de generación de valor. ¿Dónde se puede potenciar esto? En la creación de marcas, en la expansión de mercado, nuevas oportunidades, hipersegmentación, entendimiento, en encontrar nuevos white spaces al procesar información desestructurada de una forma monumental, en innovación de productos y servicios basada en datos. El gut feeling nunca se va a perder, pero los datos nos van a ayudar muchísimo. El crear nuevas alianzas y partnerships.
ya es más fácil que el matrimonio es más rápido, podemos aportar, seguir, mantener y sobre todo aprovechar las fortalezas y los beneficios que tienen terceros y jugar muchísimo en el contexto de Friends, en que ustedes pueden crear ese ecosistema y con muchos otros, al rato creo que vamos a hablar de un tema de ecosistemas y entender muchísimo más los journeys, pero a un nivel micro detallado de cada una de las personas. Podemos entender su ciclo de vida, podemos entender patrones de consumo de acuerdo a ciertos contextos, días y otras cosas. Como decimos, ustedes son human-centered storytelling, ¿no? Y creemos que ustedes tienen un superpoder para sacar el mayor provecho de esto dentro de las empresas, para hacer la nueva función del marketing. Y Gen AI y la inteligencia artificial puede ser la supergasolina, puede ser lo que les ayude a acelerar lo que quieren lograr, a potenciar lo que quieren lograr, a ser mucho más contundentes en todo lo que tienen que lograr en su rol. Muchas gracias. Si quieren descargar el reporte, aquí les dejo el código QR para que lo puedan descargar. Tenemos obviamente otros estudios. Este es uno breve, bastante increíble, bastante práctico. Muchos de los conceptos los estuvimos viendo ahora. Obviamente Enrique y yo vamos a estar hoy, pero igual les dejamos nuestros datos de contacto si es que en algún momento quisieran. Perdón. Pero además te llevan la encuesta. Perdón. Entonces se los mandamos ahorita en un momento, se los paso. Me disculpen. No, es que este es del slide. Sí, se puso mal el cuerpo. Sí, perdón. Y de todas formas vamos a quedarnos todo el fin de semana, pero estos 2 días con ustedes, para platicar, andar sobre varios de los retos que y el fin de semana. Bien hecho. Porque hay preguntas, no sé, quieren. A ver, Cristian. No, se escucha, yo creo. ¿Sí? Y las recomendaciones que dabas al final en estas 3 partes, ¿qué es un punto de control exactamente? Porque no me queda muy claro exactamente ese single point of control. Lo puedes ver en 2 vertientes. Una es, no tomes el dato como sale, la respuesta como sale, valídala y controla, ¿no? Dependiendo obviamente del nivel de control que vas a establecer, va a variar según la relevancia de la decisión que vas a tomar o del uso que estás haciendo de la inteligencia artificial. Entonces es más ligado al proceso. Y segundo, es alrededor del gobierno. Si empezamos todos a controlar de una mejor forma qué casos de uso podemos aprovechar, qué tecnologías podemos aprovechar, ya no solamente dentro de la función de marketing, pero dentro de toda la empresa, vamos a poder tener mayor orden, mayor alineación, ¿no? Y sobre todo una oportunidad de invertir mucho mejor. El caso de la aseguradora que les mencionaba ahorita, sin saberlo, las distintas áreas, habían 2 o 3 áreas, unas de producto, otras de marketing, estaban contactando al mismo proveedor y contratándolo 2 veces. Y pues ya hay proveedores, de partners a partners, o mismo dentro del lado de las empresas, de los proveedores no necesariamente es que haya dolo, simplemente no necesariamente saben que hay esas relaciones. Oye, pues vamos juntos y tenemos economía de escala, entonces es un tema de control en el proceso, en la actividad del día a día, pero también en el gobierno integral dentro de la. Bueno, cuando estabas haciendo tu presentación, hablaste que pues teníamos un poco que influenciar a la organización y que teníamos a veces en contra al CFO o al CEO. El Chief Legal Officer es crítico en esto de gobernanza, en esto de no contratar doble, etc. Pero también está la parte de la regulación, por el riesgo en que la compañía está expuesta. ¿Cómo ves la regulación en los diferentes países de Latinoamérica? En Estados Unidos es una locura por estado. O sea, todo lo que es la parte de privacy no te deja personalizar tanto. Entonces, ¿cómo ven esta parte de la regulación en general? Por ejemplo, México. Sí, ahí todo con nuestro equipo de riesgo lo que hemos visto mucho es que está asociado a que las organizaciones hoy no quieren tener su GenAI fuera de la organización, de entrada. Porque al final lo que está sucediendo es eso. Si quieres tú llegar a la ley de protección de datos, cumplir con las normativas de Europa, no las de México, no las de América, no estás pudiéndolos llevar fuera de tu organización. Eso está limitando mucho la capacidad que tú puedas tener interna para poder procesar y traer más ideas de fuera en este contexto generativo. Pero es un tema netamente tecnológico y de control de datos que hoy la tecnología, si bien lo permite hacer, no tenemos los controles para poderlo alcanzar al 100%. Entonces, hoy lo que está sucediendo es eso, se está llevando a que internamente esas organizaciones creen sus nubes
nubes, establezcan sus datos, suban la información, pero muy poco lo están pudiendo referenciar con el resto del mundo. ¿Qué es lo que puede potenciar cuando usamos nuestro ChatGPT? Porque ahí no tenemos problema de decir, yo pregunto qué fue la historia de Francia, pues ahí me preguntan en el mundo las diferentes opiniones, cosa que hoy no sucede en las organizaciones y están limitando mucho la capacidad alrededor de la organización de potenciar el GPT como la inteligencia generativa como quisiéramos desde el punto de vista tecnológico. Entonces también una capa regulatoria muy importante, por ejemplo, nosotros en las pruebas que hicimos internas con el EYQ que les comento, el modelo para poder referenciar todas las leyes, a lo mejor nos puede tardar 30, 40 segundos en una respuesta tratando de identificar que esconda el dato de la persona, que no te dé el número de identificación social, que no puedas generar ciertos elementos, porque al final del día es un procesamiento adicional por encima de la información que tienes que validar y tener las políticas internamente cargadas para poderlo lograr. Entonces, sí está viendo ahí un tema, yo te diría que restrictivo importante, pero sí es hacia donde está yendo. O sea, hoy las organizaciones de riesgo, la gente de ciberseguridad está buscando mecanismos para que podamos alcanzar eso, porque si no, nos vamos a quedar en una potenciación del contexto que tenemos como organización. Muy difícil vamos a poder llevarlo al nivel de entre todas las organizaciones y poderlo exponenciar. Y un par de cosas, un par de personas a lo que decías. Una es, sí se está viendo un cambio importante en el tema de adopción y la aceleración que está teniendo. Por ejemplo, si comparas Américas contra Europa, dado el tema de la reforma que hubo en Europa recientemente. Eso está viendo un cambio drástico. En Europa como que así fue freno de mano de repente. Dos, es dependiendo de la industria, depende muchísimo de la industria. Justamente hay industrias que son mucho más sobrereguladas que otras en temas de negocio. Entonces, eso puede variar mucho. Tres, en Latinoamérica, toda la parte de privacidad de datos, la ley de protección de la información, ya era bastante robusta. En México somos campeones en eso también. Y eso, más bien dicho hoy, pues sí está siendo una limitante en varios aspectos, ¿no? Pero siempre hay caminos de cómo hacerlo, cómo poder potenciar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y un ejemplo para nosotros, obviamente igual se le asocia más a los auditores, a los fiscalistas, pero nuestros amigos fiscalistas pues, están diciendo, oye, yo puedo hacer toda mi estrategia fiscal, yo puedo hacer una auditoría utilizando inteligencia artificial y un poco al tema de controles. Le pongo el control humano, entonces no se va a ir solita. Entonces regulatoriamente estoy cumpliendo, pero lo estoy haciendo mucho más rápido, mucho más rápido. Entonces sí puedes encontrar ciertos caminos dependiendo de los casos. Ok, bueno, mi segunda pregunta tenía que ver con eso, ¿no? O sea, que de alguna forma hay más conciencia del consumidor, no solamente en la parte regulatoria, en que está siendo observado. Entonces, muchas más veces, y ves en TikTok y ves en todos lados que navegues blind, o sea, en la parte de incógnito, o que no compartes tus datos, o que Facebook, o que TikTok, hay gente que no tiene TikTok porque siente que TikTok es chino, o lo que sea. Y todas estas restricciones y regulaciones y esta sensación del consumidor, ¿cómo hace eso ver el balance del desarrollo de la tecnología entre las geografías? O sea, ¿cómo soy una China, que es un gobierno totalmente interventor y que tiene toda la libertad de hacer lo que quiera, versus un Occidente o un Estados Unidos o una Europa que está poniendo regulaciones y límites? ¿Y quién va a tener el liderazgo de esa tecnología al final? O sea, porque de alguna forma, no sé si tienen tendencias o hablan de este tipo de cosas, ¿no? La realidad es, lo que te digamos es mentira. O sea, al final de cuentas nadie tiene la bola de cristal. Todos están aprendiendo, los gobiernos están aprendiendo. Sí hay ciertos lineamientos otra vez que están sucediendo, mismo este impacto que está teniendo la regulación, por ejemplo, en Europa. No había esa expectativa de que tuviera tal grado de impacto, porque esto, otra vez, cuando tú piensas que esto va a tener un impacto en las economías, en las empresas, pues ya los gobiernos empiezan a decir, ay, espérate tantito, porque sí necesitamos seguir metiéndole mucho más crecimiento al PIB en el país, tenemos que potenciar más empleos. Pues cómo vamos a ir regulando. Entonces todos están aprendiendo a nivel. Pero sin duda sí está ya en las agendas mucho más que como estaba. No, bueno, ya eso es. Están llevando una potenciación y discusión que no sabemos dónde va a llegar, pero hoy sí se habla mucho más. Cuando antes decían, bueno, pues es algo de tecnología, y realmente sí se toma una cosa muy importante en las discusiones internacionales o las regulatorias.
Buenísimo. Bueno, Juan, Enrique, muchas gracias. Un aplauso, por favor.